¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Sevilla TV. Hoy vamos a hablar de una bonita exposición que ha organizado UGT junto a ProDetour, donde hablan del pasado, presente y futuro de la mujer en el mundo rural. Una muestra que va a estar en una decena de municipios sevillanos, se estrenó en La Rinconada y sobre ella vamos a hablar pues con el secretario general de UGT aquí en Sevilla, Juan Bautista. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Porque, como decimos, UGT es la promotora con ProDetour de esta exposición, Juan. Sí, es verdad, somos promotores en esa idea porque creíamos que hacía falta un reconocimiento a tantas personas, en este caso mujeres, que incluso cuando la guerra y cuando el movimiento que hubo, que tuvieron que salir a la calle a trabajar y entrar al campo y a dignificar a su familia. Fue muy problemático porque realmente no había un reconocimiento de la sociedad hacia ellas. Tampoco podían trabajar en cosas que realmente estuvieran ubicadas para los hombres. Y entonces las únicas labores para poder mantener y ayudar a su gente eran las labores del campo. Claro, la discrepancia de ellos es que no solamente llevaban las labores del campo, sino las labores que como mujer tienen, que es la familia, pero también la casa y, por supuesto, con eso llegaron un poquito más, sino también a que la despoblación que hay en los pueblos se mantuvieran y hubiera trabajo para todos y mantener su familia. Y por ahí empezamos. Creemos que es justo reconocer en ese sentido ese trabajo que han hecho. Entonces pensamos en una serie de fotografías, 35 fotografías que revelan las distintas etapas, en este caso el presente, el pasado y el futuro. Y en ese sentido, pues lo que ahondamos más que nada es en ver cómo hemos ido adelantando y cómo estas mujeres se han ido adaptando y siguen también haciendo lo mismo, llevando sus casas, llevando sus labores nuevas y llevándoles, porque de verdad hay un falto de reconocimiento a la labor que las mujeres han empeñado en toda la sociedad y creo que hay que darle importancia. Creíamos justo hacer eso y por eso iniciamos esta exposición. No, te digo, fíjate, es que creo que hay muchísimas mujeres implicadas en este tema y creo que, y ya no solamente mujeres, sino también familiares, te hablo de mí. Bueno, yo recuerdo mi madre haberme contado un sinfín de anécdotas bueno, ella trabajaba en el campo, en la recogida de la aceituna, en Dos Hermanas, y bueno, ella pues me contaba cómo tenía que ir, cómo volvía, en fin, todo el trabajo y todo lo que suponía, y que, bueno, por aquel entonces, pues también el tema de los contratos y estas cosas, pues no existían, era temporero, después no ha quedado reflejado a nivel laboral para determinadas cuestiones de pagas y demás. Y creo que están un poquito, estas mujeres están un poquito olvidadas, y yo te hablo de mi caso, ¿no? del de mi madre, están un poquito olvidadas con esa grandísima labor que hicieron, que realizaron, que sacaron empresas adelante con su trabajo y su sudor, y que posteriormente también pues tenían que llevar una casa y ayudar en las tareas bueno, pues del día a día del hogar, ayudarnos, llevarlo completamente hacia adelante, ¿no? Y creo que eso es bonito reconocer y tener esa memoria con ellas, ¿no? Sí, y además, como tú dices, bien dices, Dos Hermanas tenía dos fábricas prácticamente que ahora se ha convertido en una. Y que una de ellas, que era la antigua fábrica donde estaban estas mujeres antiguas que tanto tiempo llevaban, se han vuelto y han entrado en la nueva fábrica que hay, ¿no? Esa fábrica. Claro, ver desde el entorno en que yo conozco también un poco el mundo ese, la cantidad de mujeres que estaban en esa fábrica trabajando también, no solamente en la recolección, hace ver el papel tan fundamental de esas mujeres que existían. Y sí es verdad, aunque hubo un momento en que el Estado hizo un reconocimiento a las amas de casa, hizo un reconocimiento a las personas que no trabajaban y las declaraban como que tenían derecho a una pensión contributiva, en este caso a esa pensión que se dio en ese momento. Es verdad que hay una cosa que es que las mujeres no han podido estar sujetas, siempre han estado sujetas a peonar y ahora se está un poco dignificando el salario del campo con esos contratos y esos derechos que hasta ahora no habían tenido. La maquinaria era pobre, sus manos y su bareo era lo que hacían en la aceituna, pero en el campo, en la naranja y en cualquier sitio, ellas lo hacían a pulmón. Y entonces quiero decirte que no, llevaban una lucha que nadie las comprendía. De hecho, en esta exposición hemos querido meter una cosa innovadora.
hemos puesto no solamente las maestras de la República, que es un Goya que tenemos nosotros de las mujeres que en los campos enseñaron a muchas mujeres a defenderse y a saber y a culturizarlas porque no había cultura. Entonces ahí, y también fueron perseguidas, entonces tenemos ese fin también que lo queremos que lo emitan y que se lo lleven a los institutos, que lo lleven a los sitios donde puedan ponerlo y que le expliquen un poco esa situación que vivieron, ¿no? Y que por qué esas mujeres de las maestras también hicieron ese trabajo tan importante en la sociedad. Pero también hay un film de un documento más o menos que tarda 9 minutos y es muy significativo. Se llama Joselito y se ve como en el mundo rural una mujer que su marido no puede trabajar, que está mal, ella inventa un tal Joselito para poder trabajar en un trabajo que solamente es dedicado a hombres. Y a partir de ahí va a comprar la ferretería y dice, esto es para Joselito, no sé si quieren los tornillos más largos o más cortos, y hacía su trabajo y venía a recoger. O sea, cosas importantísimas. Pues han tenido que innovarse tanto, han tenido que luchar tanto, que ahora las vemos y vemos en las distintas 35 fotografías que hemos pasado, cómo ahora se han adaptado a lo presente muy fuertemente, pero son el futuro. Prácticamente hoy en día tenemos que las mujeres pues tienen una capacidad tremenda para poder desarrollarse en cualquier ámbito que quiera, pero el campo siempre está relegado. Sí. Por eso ese detalle de decir mujeres rurales, porque en el campo siempre está relegado. Y además existe otro gran problema, que sigue con el asentamiento, la despoblación tan grande que existe. De eso te iba a preguntar ahora, porque juega un papel fundamental, pero fundamental la mujer en ese entorno rural y sobre todo para ayudar a que no se produzca la despoblación de muchos pueblos que lo están sufriendo. Pues exactamente así fue. Y esa situación hace que ella tenga un valor que no se ha tenido en cuenta nunca, pero que existe y que ha existido y que debe de poner a la mujer en su sitio. Hacer ver las imágenes de presente, pasado y futuro y de cómo se coordina la mujer y cómo sigue adaptándose a los tiempos es primordial. Pero claro, no puede haber nada sin que la memoria se nos olvide. Y esas personas son olvidadas de esos trabajos tan fuertes que han hecho, con la climatología que han tenido que hacer, con sus manos y con herramientas. Se ven fotos, todas ellas pues, recogiendo cebolla, en una cesta, se ve claramente lo que han tenido que pasar. Pero también hay una cosa muy importante también, es que la mujer en general, todavía, estando a esta altura, todavía no se le reconoce el mérito que tiene. Totalmente. No, y al final es curioso, ¿no? Cómo la vida, el pasado te refleja los problemas que estamos teniendo ahora en el presente, sobre todo concretamente en el tema de la despoblación, ¿no? Cómo no le hemos dado a la mujer la oportunidad de evolucionar, de tener una oportunidad dentro de los pueblos, dentro del campo. Ha tenido que salir, ha tenido que irse a la ciudad para buscar pues esa vía para crecimiento personal. Y ahora pues estamos sufriendo todo, ¿no? Un poco también esa despoblación. Yo creo que es una dejadez. También es una dejadez y que es causa de, no solamente en los jóvenes, sino ya partiendo también del género, en mujeres que no han tenido esa oportunidad en el entorno rural. Cierto, pero hoy en día estamos casi en las mismas circunstancias también. Sí, correcto. Y ya no solamente por la mujer, porque lo podemos enviar, el ámbito es mucho más general, es decir, también los jóvenes y todo. Nosotros estamos también en este sentido para tratar de ubicar y dar una salida a la situación que se encuentra en esos pueblos y esas mujeres que todavía siguen estando ahí, ¿no? Aparte de su reconocimiento, hacer un estudio, tenemos ahí un trabajo pendiente con la Universidad de Sevilla para buscar fórmulas que sean capaces de corregir esos defectos por los cuales la gente deshabita sus pueblos. Claro. Y no es cualquier cosa. Date cuenta que el sentido de antes de la mujer es que no se podía mover de su pueblo porque prácticamente no había medios, no podía trasladarse a otro sitio, venir a tiempo, tenía que llevar a su casa. Ahora se trata de que los jóvenes van a estudiar y les pasa lo mismo, y las mujeres que están allí les pasa lo mismo para venir a trabajar, que no se ponen en medio, no hay infraestructura suficiente, no hay medios que... Por ejemplo, cualquier pueblo pequeño que hay cercano aquí, pues resulta que además tiene un autobús para ir, otro autobús para volver. ¿Qué persona se adapta a un horario de una administración con eso? Con lo cual es muy complicado y muy complejo. Pero es más, las administraciones se han hecho poco eco del sentido de la población que está en esa situación y de esas mujeres y personas que vivían en esos sitios.
no poniendo ningún medio nada más que un medio natural. La mayoría de nosotros conocemos los pueblos porque vamos a visitarlos, visitamos sus cosas que tienen por allí. Visitamos lo bonito, pero no vemos el problema que tiene. Pero nos damos tienen. cuenta que ahí no se puede hacer una fábrica porque la han hecho medio protector de la naturaleza, es un sitio donde tienen que ir y no se puede hacer ninguna fábrica, no se puede poner ningún otro cosa industrial, con lo cual, ¿de dónde viven eso? Entonces muchas veces dice uno, ¿para qué quiero yo un territorio tan verde, tan bonito si no hay nadie que mantenga a su gente dentro de ese territorio? Y eso es un fallo que hay que corregir. La idea nuestra ahora es perseguir con la universidad, adaptar a ver si podemos hacer un estudio y que sea ellos los que lo hagan, porque creo que son los más consecuentes. Muchas veces tenemos mucha idea, pero la universidad es la más importante de esto. Y en ese acuerdo de colaboración que nosotros hemos suscrito con ellos, intentar llevar a cabo ese proceso de a ver dónde fallamos, porque es verdad que nosotros durante por lo menos el tiempo que llevo yo en la UGT, ¿no?, todos los años hagamos un proyecto y hacemos cosas de los pueblos, ¿no?, y vemos cuáles son sus fuentes de fuerza, sus riquezas, claro, y vemos dónde están los fallos. Y nos damos cuenta que realmente a donde antes se dedicaban solamente al campo, ahora pues resulta que allí hacían maíz y ahora no hacen maíz, ahora lo que hacen es avena y otra cosa. A donde había tal cultivo, ahora ya no se hace tal cultivo. Donde teníamos muchos olivos, hemos quitado y hemos plantado otra cosa que realmente a lo mejor no nos vale. Todas esas cosas llevan consigo una nueva metodología para que las personas que estén allí tengan un sitio adecuado donde quedarse y también tengan un medio de transportarse de un lado a otro, de forma que le permita seguir sintiéndose que yo me voy como si estuviera en un barrio de Sevilla, yo voy a San Jerónimo, pero termino San Jerónimo y me voy para mi casa, pues que yo pueda hacerlo. Y para eso hace falta infraestructura, medios y además un estudio bien realizado de qué medios podíamos aportar para que eso sea así. Y no, estamos empeñados, ya llevamos mucho tiempo y estamos empeñados, y de verdad que vamos poco a poco vamos sacando cosas de estas, porque realmente sentimos que el techo sigue estando mal. Las mujeres no tienen todo cubierto, siguen pensándose de ellas de una forma que no es la real. Creo que, yo podría decir que yo creo que están hasta más preparadas que nosotros, yo qué sé, la mayoría de la gente que hay ahora mismo en la universidad, la mayoría que están en la administración, tienen más preparación que nosotros, no sé qué nosotros que tenemos que temer. Entonces, todo eso hace de que piense en aquellas cosas que han pasado y sobre todo con la cercanía que tienen nuestros pueblos, porque Sevilla, en la provincia, es rica, pero es rica en pueblos alrededor que tienen una riqueza viva que no veas, que vamos a verlo los que estamos aquí, pero no nos damos cuenta que aunque vayamos a verlo, allí no pueden vivir si no le ponen cosas a poder hacer. Y eso es una situación también que nosotros queremos abordar y lo vamos a intentar, a ver si con la universidad se pone a tono y llegamos a ese acuerdo. No, totalmente, es un proyecto que es muy clarividente de lo que puede dar, verter luz a lo que está ocurriendo, a lo que está pasando y por qué se dan esas situaciones, ¿no? Volviendo a la exposición, ¿cuándo surge esta idea y cómo surge? ¿Y por qué fotografías o el recabar información, datos y sobre todo documentos para exponerlo? ¿Por qué son fotografías, no vídeos? Porque a lo mejor carecía, ¿no?, de más material o cómo. No, empezamos con una idea de que era una exposición de manos rurales, de que se vieran las manos de las mujeres trabajadoras. Y entonces vimos que se quedaba muy simple, ¿no?, que había que darle un poco más de contenido. Y el contenido tiene que ser en que se vea algo. Fotográficamente, porque documentalmente es... Para poder presentar un documental tiene que ser ya una cosa de sentarse a verlo, no de ir a ver una exposición donde a lo largo de 35 fotos puede verla, claro, visualmente la idea era es mucho mejor, clarificar, mucho más fácil, ¿no? Claro. Pero sí plantearle esos dos documentales, que uno es el de las maestras y otro para que así viera y significara cómo es la situación de esas mujeres cuando se vivían en el campo. Yo creo que no quita de que nosotros sigamos insistiendo en este tema porque es de mucho interés para nosotros. Hemos hecho varios estudios de la comarca, del texto, de las poblaciones, de qué se dedicaban, a lo que no se dedican, a lo que hay ahora, a lo que falta, pero necesitamos una iniciativa fuerte. Y la iniciativa fuerte está en no solamente reconocer a las mujeres, sino intentar que esas despoblaciones que se está produciendo en el área de Sevilla, Constantina, Cazalla... Han mencionado el pueblo de mi madre, fíjate. Yo estaba en Cazalla los otros días y me quedaba asustado. Es que al final también es lo que dices, ¿no? Se produce esa despoblación, no hay manera de implantar una industria, una fábrica para conservar pues que esas localidades se llenen y recurrimos a lo que
que está bien, que yo creo que Sevilla sobre todo es una capital que del turismo tiene que vivir y lo tiene que hacer como un servicio donde genere ingresos en la ciudad, pero no todos. Y los pueblos pues están teniendo también a bien pues tomar el turismo rural y el convertir muchas, por ejemplo en el caso de Constantina, convertir muchas casas en casas rurales para que se puedan alquilar y para que vivan también del turismo, que está bien, que no es una cosa que está salvando a mucha economía, sí, pero que eso tiene que ir acompañado de algo, una empresa que sostenga fuertemente el pueblo o la de la localidad, ¿no? Que sea, pues que genere riquezas y sobre todo que la gente no se vaya del pueblo. Eso es lo fundamental, y además viendo la situación que tenemos, que es una situación actual muy mala, no solamente en la provincia de Sevilla, podríamos decir, la situación como se encuentra, ¿no? Que son datos que realmente revelan la situación en una provincia como esta, que haya tanta gente, que haya un montón de personas, te puedo enumerar datos que hay y dices tú, bueno, pues que haya 184.000 o 186.940 sevillanos que se encuentran en situación de desempleo. Tú me dices a mí qué datos podríamos dar de esos pueblos, cuántos se encuentran en ellos, que tengan contrato o no tengan contrato, cuántos contratos se hacen en un pueblo. Claro. Poquísimo. Que haya en la provincia 70.847 personas que no tengan ninguna prestación. Váyase a un pueblo a ver cómo subsiste allí. Es lógico que se vayan ahí, es lógico eso, pero es que no hay asentamiento de infraestructura, no podés tener un colegio, no podías mantener una infraestructura que sea común ni un instituto, sí, que tienes que ir a otros sitios. Sobre todo también la sanidad se está complicando mucho. La sanidad es otro de los puntos que han complicado últimamente, porque hombre, ¿verdad tú? Como estaban antes todavía se mantenían ese ambulatorio, ese consultorio. Sí, pero de muchas localidades los ambulatorios están desapareciendo y están unificando varios pueblos. Claro, solamente que ambulatorio. Cuando han hecho aciertos allí, en Constantina mismo, ¿no? Hicieron Villaverde también tiene un problema importante con su ambulatorio, que no tienen. El edificio ese del Char y al final no está dando los resultados que quería, porque y ahí quién va y qué pruebas son las que se hacen. Son muchas cosas las que hay dentro de la sociedad que, implicadas por la situación que venían recorriendo las mujeres y las personas que vivían en esos pueblos, están en una situación precaria. Claro, porque ¿cómo se ha ido adaptando el medio rural a estas necesidades? Sobre todo enfocado en el caso de las mujeres, ¿cómo se ha ido adaptando? La mujer no se ha ido adaptando, ha ido estudiando y ha ido yéndose de la ciudad. No ha tenido otra cosa. Claro. Y el pueblo no sobreviviendo pues con este tipo de cosas. Quitemos un pueblo que vamos a poner ahora, ¿no? Tenemos ahí Estepa, que es el día 27, ponemos ahí Estepa, ¿no? Estepa es un ejemplo de la industria y de la mujer. Allí es verdad que el paro no es tal paro. Sí. ¿Por qué? Porque tienen unos contratos que son que vienen, hacen 6 o 7 meses y el resto se cogen a su ayuda familiar y al fin y al cabo la familia vive perfectamente. Es un pueblo rico prácticamente y se dedica, ¿a qué se dedica? Pues se dedica a lo que es el mantecado, ¿no? Si eso lo hubieran hecho en muchos más sitios con otras cosas, pues quizás a lo mejor esas industrias que están del campo en otro lado se hubieran puesto en ciertos pueblos, habría fábricas donde estarían trabajando ciertas mujeres haciendo eco de puede ser un ejemplo, Estepa puede ser un ejemplo en ese sentido. Sí, Estepa es un ejemplo, vamos, tremendamente. Además que vamos allí y es impresionante porque es que la cantidad de fábricas, quitando ahora la competencia esta de los supermercados que compran hasta la fábrica para que sea más barato, pero es verdad que la cantidad de fábricas se sostienen en el tiempo y que año tras año vemos cómo mantienen a su personal. Aquí dice eso. Marchena, tenemos otro día, Marchena también puede ser monumental, puede ser es precioso, pero también hay que darle un contenido para que siga subsistiendo. Y hay tantos pueblos interesantes dentro de la comarca y dentro de la provincia de Sevilla que te extraña que tengan que tener esas condiciones. Te extraña que tengan esas condiciones. Nadie se ha preocupado de ello, pero ¿por qué esa dejadez? ¿Por qué no se ha conubado pueblos cercanos para que se metan dentro del área metropolitana? ¿Por qué no se han comunicado infraestructuras? ¿Por qué no se les ha dado oportunidades a esas personas que tanto han hecho y tanto han pasado y no han tenido posibilidad? Por lo menos que sus hijos, sus nietos, ya que lo han mantenido y han podido mantener eso, no le han dado algo en lo que se tuviera sostener y que no se cada día se está despoblando más. Y ahora sí, es cierto que acaparamos y que, por ejemplo, el Aljarafe, pues poco a poco, pues sí se va dotando de infraestructura, de comunicaciones, pueblos como Gines, Cama, pues ya prácticamente están pegados a Sevilla. Quizás haga falta por el lado de
Alcalá de Guadaira, esa zona, que tenga un poquito más de esa conexión, ¿no? ¿No? Que no se está teniendo. Efectivamente, tú también... Montequinto se lo tiene, Bellavista sí está cerca, la S40 también motiva mucho a lo que ha perdido, 22 años, 23 o no sé, 20 y tantos años, preveyendo que vamos a tener un arco que pudiera ser incluso un área de oportunidad con un área metropolitana que llegara hasta 50 kilómetros alrededor, y ha sido industrializado todo lo que hay por alrededor. Todos los pueblos que estén más cercanos a eso tienen una importancia, pero también quiero decirte que ahí también hemos fallado. Sevilla se ha quedado muy atrasada, tuvo su posicionamiento con el 92 y desde el 92 para acá aquí no han entrado nada, y es una lucha permanente. Y lo digo, una lucha permanente porque yo no solamente cuando voy a Diputación, que mañana voy a ver los presupuestos que van preparados para el 2023 y le explicamos qué vemos y qué queremos. Y que tan cerca no pueden estar fuera unos de otros. Tienen que hacer carriles bici que permitan acercamientos de unas ciudades a otras, de unos pueblos a otros, que tienen que coger y medir dónde están los problemas más graves para poder poner un circuito donde se acerquen los demás. Y todo eso lo hacemos realmente en eso, pero también lo hacemos desde la plataforma Sevilla Ya, en la que yo he estado, de Sevilla por su puerto, que también estoy, y todo eso. Y ahora que hace un sindicato, es que un sindicato tiene que mirar porque nuestros trabajadores, nuestra gente tengan un sitio donde quedarse y tengan un puesto de trabajo. A veces se nos ve como, ¿está ahí la política? No, estamos en la política. Nosotros no somos políticos, pero sí tenemos que ver qué es lo que hay. De hecho, las iniciativas que hemos tenido, como estamos teniendo con el campo y como estamos teniendo con todas las iniciativas que tuvimos con el Ayuntamiento de Sevilla, que ha sido único a nivel de Europa, el primer ayuntamiento que, una vez reunidos los empresarios y reunidos los sindicatos, elaboran una propuesta de la que hace suya el ayuntamiento e incluso la mejora poniendo ciertas cosas que a lo mejor no venían ahí. Pero ya eso lleva un requisito, que es que hay una aceptación de la situación que estamos viviendo. Hoy tengo yo a la una reunión, a las 4, una reunión del ayuntamiento, que viene el cargo del director general de Fomento, bueno, a explicar el tema del tema del puente que quieren hacer o por qué se va la infraestructura. Yo voy a decir claramente lo que siento. Oiga usted, lo que ustedes han perdido aquí en 20 años y lo que dejan de hacer con un túnel como el que estaba ahí, por lo menos parte de ese dinero, inviértalo usted lo que queda en Sevilla para que Sevilla eso. Sigo insistiendo mucho en el área metropolitana. El área metropolitana debe ser el conjunto de cosas que una Sevilla y que tenga una viabilidad de 1.600.000 o 1.700.000 personas, que hace que se desplazan de un lado a otro y que creen sinergia para mantener. Alcalá se está despoblando. Hay tantas cosas pendientes que te hacen pensar en cosas que han pasado, pero en cosas que hay presentes. Y para nosotros lo que pasó es que no se puede dejar atrás o en el olvido algo tan importante como hicieron esas mujeres. Pues con eso nos vamos a quedar. Juan, muchísimas gracias, secretario general de UGT aquí en Sevilla, muchísimas gracias por venir y estaremos en contacto para futuras cuestiones que tengamos que acudir a vosotros para, bueno, pues arrojar un poquito de luz a muchos temas que se nos complican en determinadas ocasiones. Pues también te agradecemos y que cuando queráis algo nos tenéis a vuestra disposición. Perfecto, amigo, muchísimas gracias. Venga. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta más cositas por aquí, por Sevilla TV. Venga. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar. La cesta de la compra, esa cesta de la compra a la que pues todo el mundo tenemos que ir una vez al mes, 2 veces en semana, en fin, cada uno hace la compra pues como según le vaya viniendo, pero todos estamos pues amarrados a los precios que se están produciendo y al incremento sobre todo de los precios casi en la totalidad de todos los productos que adquirimos en los supermercados. Pues de esas cuestiones, de esa cuestión en concreto hemos hablado con José Carlos Coutinho de la OCU, mi compañera Isa Limón y yo, que por motivo de agenda no la hemos podido mostrar, pero que ahora vamos a ver, sobre todo vamos a estar muy atentos a esas recomendaciones de José Carlos. Bueno, vamos a seguir hablando de los alimentos, pero en esta ocasión del coste de los mismos, porque hacer la cesta de la compra pues se ha convertido prácticamente en un deporte de riesgo y está afectando mucho a la economía de las familias de Sevilla, de España en general, pero nosotros nos centramos en la sevillana porque al final ir a la compra, comprar huevos, comprar tomates es prácticamente un artículo de lujo, Isa. Y eso sí, hablamos de los alimentos, pero es que tenemos que tener en cuenta que la inflación continúa absolutamente desorbitada, los precios de los
hidrocarburos más o menos igual, seguimos viviendo precios muy elevados y no vamos a hablar. Creo que mejor no hablar, Manolo, del precio de la luz, que continúa pues sorprendiéndonos mes tras mes. Hoy vamos a hablar de todo esto, por eso hemos invitado hasta el plató de Sevilla TV a José Carlos Cutiño. Buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes. Bienvenido de nuevo. Otra vez. Es verdad, de veces que te tenemos que llamar y siempre acude. Muchísimas gracias, José Carlos. Nosotros encantados de estar presentes. Al final tenemos que estar en la sociedad viviendo las circunstancias que está viviendo la sociedad y tratando de ayudar en la medida de lo posible. Porque ¿cómo vamos a acabar el mes de septiembre? ¿Hay alguna estimación? Bueno, parece que la inflación se había contenido un poco, el mes de agosto ha sido un poco menos malo que julio, pero seguimos en niveles de inflación de dobles dígitos, como dicen los economistas, por encima del 10%, con una inflación subyacente que quizás es la más preocupante, porque es la que afecta a los productos no alimenticios y a lo que no tiene nada que ver con la energía. Estamos hablando ya de todo tipo de bienes o servicios que están arrastrando ya ese incremento brutal de precios, que es lo que al final termina asfixiando a las economías domésticas. Estamos por encima del 6%, los indicios son malos, las previsiones, evidentemente todo esto tiene su origen en una crisis energética de precios de la energía, provocada además, ya venía de largo, pero sobre todo acentuada por la guerra de Ucrania. Y con el escenario que hay entre Rusia y Ucrania, pues no parece que esto vaya a mejorar, de hecho parece que va a empeorar con el corte de suministro de gas ruso a Centro Europa y demás. Es decir, este es el escenario, un escenario preocupante, ya se habla directamente de recesión y las economías domésticas pues lo van a sufrir. Hablabas de una crisis energética, pero que esto es como la pescadilla que se muerde la cola, porque al final acaba afectando pues a toda la vida, ¿no? a todo lo que compramos. Por eso ahora mismo para todo es súper importante ahorrar, José Carlos. A la hora de hacer la compra, que es lo más inmediato, ¿qué debemos de tener en cuenta para intentar pues ahorrar unos euros en la compra diaria? Tenemos que apurar todos los márgenes de ahorro. Nosotros llevamos un control de una cesta de la compra tipo, analizamos más de 230 productos y esta cesta se ha encarecido más de un 15% en el último año. Estamos hablando de índices muy superiores incluso a los del IPC general. Algunos productos básicos, aceite, huevos, con incrementos por encima del 30%, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque nosotros calculamos que esto puede terminar encareciendo la cesta de la compra en torno a los 830, 850 euros al cabo del año. Bueno, pues tenemos algunos márgenes. Nosotros sacamos todos los años, en otoño, una encuesta sobre niveles de precio en supermercados y según los supermercados que se elijan, se puede llegar a ahorrar, por ejemplo, en Sevilla, en torno a los 1.000 euros al año. Es decir, que tenemos ahí márgenes de ahorro. Es verdad que a veces pues, no nos pillan cerca, nos tenemos que desplazar, esto al final son costes que se suman y a lo mejor no interesa, pero tenemos que analizar esas posibilidades. Tenemos que atender a los productos de temporada, que son los que suelen tener mejores condiciones de calidad y además de precio. Tenemos que comparar más que nunca entre las distintas marcas, examinar sobre todo prestaciones, características de los productos y a lo mejor no dejarnos llevar por determinadas marcas. Tenemos que evitar dejarnos engañar. Nosotros comentábamos no hace mucho que se ha puesto de moda una práctica que se llama la reduflación. Esto no tenía nombre cuando nos dimos cuenta, que consiste en no subo el precio, te bajo el contenido, te mantengo el formato, tú te crees que estás comprando lo mismo, pero en realidad te he pegado una subida del 10, del 15% y hemos denunciado a algunas empresas ante la Comisión Nacional de Mercado y Competencia. Es decir, tenemos que agudizar el ingenio porque el escenario va a seguir siendo probablemente el que tenemos ahora. Has nombrado una palabra, recesión. ¿Cuánto de importante es la preocupación que existe por que se produzca, sobre todo al ver el precio de huevos, ¿no? Que lo hemos nombrado, de tomates, en fin, de determinados productos básicos? Es una posibilidad real, lo ha dicho hace nada el presidente del Gobierno, que nos enfrentamos a un escenario de recesión, pero además en un escenario todavía más complejo que los que algunos llaman estanflación, es decir, recesión con una elevada inflación. Con lo cual, las recetas habituales para combatir la inflación, como ya se están adoptando la subida de tipo de interés, que va a castigar y mucho también a las economías familiares porque va a subir el Euribor y van a subir las hipotecas, pues nos encontramos en un escenario todavía más complejo. ¿Cómo hacemos para, en un escenario de recesión de la economía,
poder evitar que sigan subiendo los precios. Bueno, ahí está el gran problema de los economistas y las decisiones políticas. Nos dicen reiteradamente que la inflación solo se puede combatir con subida del precio del dinero, frenando el consumo, pero mire usted, es que ya vamos, el consumidor medio ya tiene que reducir el consumo porque no llega. Nosotros sacamos no hace mucho una encuesta que nos decía que prácticamente un tercio de la población andaluza llega a fin de mes justito. Es decir, no tiene capacidad de ahorro ninguna. Si les apretamos, un mes como el que tenemos ahora, este mes de septiembre, tienen que recurrir a mecanismos externos de financiación, con un riesgo además muy elevado de generar esos efectos bola de nieve cuando recurrimos, pues lo típico, a la tarjeta de crédito, con unos TAE por encima del 20%, las tarjetas revolving, que son un auténtico problema porque engordan esa deuda y porque no terminamos de amortizar nunca, o incluso lo que es muchísimo más arriesgado, recurrir a los créditos rápidos, microcréditos rápidos, de estos que no llegan a los 600 euros, pero que pido 400 hoy y pago 600 dentro de mes y medio. Es decir, unos TAE del 3000%, de los que luego es muy difícil salir. Apuntamos, ¿no?, como principal responsable de esta situación en la que estamos llegando, en la que nos estamos adentrando, estamos viviendo ya pues a la crisis que hay entre Ucrania y Rusia, pero no sé, creo que detrás de todo esto hay otros responsables, ¿no?, que también, como decíamos, ¿no?, de esa reduflación. Ahí están las marcas, están las empresas que se están aprovechando de esta crisis para encarecer precios. Yo diría, más que aprovecharse, realmente el problema es que los costes de producción se han disparado. Es decir, cuando se dispara la energía, que por eso además nosotros desde un primer momento, porque esto no viene de la guerra de Ucrania, es decir, la subida del precio de la electricidad la percibimos ya en el mes de diciembre pasado con unos precios muy importantes. La han enmascarado de alguna manera, pero que no. La guerra de Ucrania ha venido, bueno, pues a ponerlo todavía mucho más complicado, pero esto venía de antes. Esto también tiene mucho que ver con un mercado eléctrico que nosotros venimos denunciando porque primero soporta una elevadísima fiscalidad y por otro lado, aunque ahora tenemos un periodo temporal de reducción de IVA y del impuesto de la electricidad, pero no sabemos lo que va a durar, pero es cierto que nuestro sistema de fijación de precios se prestaba a este tipo de situaciones. Nosotros pagamos toda la electricidad al precio de la fuente de producción más cara. Esto es algo así como irte a la pescadería, comprar boquerones, comprar merluza, comprar bogavante y pagar todo el peso que has comprado al precio del bogavante. Bueno, pues así pagamos la electricidad, que es lo que pasa cuando la fuente de energía más cara, que es la que se genera ahora mismo con gas, se disparata, arrastra del precio de todo lo demás. Están teniendo beneficios extraordinarios, las eléctricas, muy extraordinarios, le llaman beneficios caídos del cielo, pero no caen del cielo, salen de nuestro bolsillo. Bueno, pues esto es lo que de alguna manera hay que corregir porque al final las marcas, los productores necesitan electricidad y evidentemente tienen que repercutir el coste de la electricidad, el coste de la gasolina. Vamos a tener problemas también en breve, aunque el precio de la gasolina ha bajado en los últimos 2 meses, las últimas decisiones parece que lo llevan otra vez arriba y lo cierto es que al final tienen que incorporar el precio. Y lo que no sabemos cómo lo va a hacer. Esta técnica de reduflación, bueno, pues es una forma de engañar al consumidor a la hora de internalizar esos costes adicionales que tienen, que evidentemente los tienen, pero que, bueno, le está llevando a determinadas prácticas que nosotros consideramos que son engañosas y que al final es el consumidor quien tiene que descubrir de alguna manera. José Carlos, ya para finalizar, la pregunta que creo yo que este verano no te la habrán realizado absolutamente nadie. ¿Cómo ahorramos en la factura de la luz? En la factura de la luz, pues lo tenemos complicado, sobre todo de entrada eligiendo una buena tarifa. El problema es que ahora mismo las tarifas del mercado libre están incorporando estos nuevos costes y las renovaciones de las tarifas de mercado libre, que son anuales, se están disparatando. Hay que ser más eficientes, hay que hacer nuestros hogares más eficientes, hay que gastar más a la hora de comprar electrodomésticos con mejores etiquetas energéticas, procurar consumir lo justo, la climatización que se lleva mucho, ajustarla, no digo a los niveles que establece el gobierno porque a veces se muere uno de calor en verano y de frío en invierno, pero sí es cierto que hay que ajustar el gasto porque realmente a día de hoy el margen de ahorro que tiene el consumidor pues es muy limitado. En otros ámbitos del consumo energético, pues por ejemplo en la gasolinera hay márgenes de ahorro según le escojamos de hasta un 15, un 16%, pero realmente al final, al menos en esos aspectos, tenemos poco margen de decisión.
Pues José Carlos, muchísimas gracias por atender siempre nuestra llamada y yo creo, Isa, que más el cuerpo malo lo llevamos ya. No, eso seguro, pero que creo que vamos a tener que contar con Sí, José Carlos más a menudo en esta temporada. Un placer siempre, aunque sea para dar malas noticias, ¿no? Bueno, pero por lo menos sí que es cierto que las malas noticias, sabiendo de dónde vienen o cómo vienen y cómo podemos paliarlas, pues obviamente también, es una ayuda para el ciudadano. Perdón, Manolo, que se hace un servicio público importante porque en casa mucha gente se pregunta ¿cómo ahorro? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues aquí está. Mira, un detalle, perdona que se me escapaba, en la web de OCU tenemos una calculadora de inflación real que permite a cada usuario saber cómo le va a afectar en función de sus hábitos de consumo la inflación, con lo cual te invito a los televidentes a visitarla para saber dónde le va a afectar y qué es lo que puede hacer para evitarlo. Pues eso haremos y seguir las recomendaciones siempre que nos dais. Muchas gracias, José. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir porque tenemos que hablar de toros. Y es que este fin de semana, más concretamente mañana, empieza la Feria de San Miguel, la maestranza se viste de luces y allí van a pasar figuras del toreo pues como Rocarrey, Manzanares, Morante, muchísimas figuras del toreo que van a estar presentes, como no, en esta Feria de San Miguel, que va a ser muy especial para nuestro siguiente invitado, para Juan Pedro García. Calerito, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Porque vas a tomar la alternativa este sábado 24, en un cartel, pues bueno, magnífico y no sé si soñado, con Manzanares y con Rocarrey. Sí, por supuesto, el cartel soñado, ¿no? Creo que al final todo el que queremos ser torero, desde que empezamos soñamos con un día como este y bueno, pues estoy muy feliz y con mucha ilusión bueno, al final de ver que mi sueño se va a hacer realidad, ¿no? A la falta de 2 días, ¿no? Con todo. Oye, echando la vista atrás, cuando eras novillero, o cuando sigues siendo novillero, que hasta el sábado pues sigue siendo, ¿veías que este momento iba a llegar, que no llegaba? No sé, ¿cómo lo vivías? Bueno, pues durante toda mi carrera, al final pasas por momentos de todo tipo. Yo empecé muy joven y bueno, pues pasan momentos en los que te viene todo de cara, lo vas viendo bien, crees que lo puedes conseguir y cuando llegan los momentos duros en el que el camino se pone difícil, pues sí es verdad que oye, a veces que te lo planteas, ¿no? Si vas a ser capaz, ya no si tú mismo vas a ser capaz, ¿no? Si esto es para ti, si te va a llegar, a veces que te planteas hasta de tirar la toalla y bueno, pues ahora mismo estoy muy orgulloso, ¿no? De nunca haber desistido, de cuando los momentos se han puesto duros, pues oye, el haber aguantado y creo que aquí está la recompensa. Al final, maestro, es constancia, esto es como todo, ¿eh? Tiene constancia, trabajo, tesón y no desfallecer en el intento, ¿eh? Sí, como todo. Así es, mucha constancia y oye, confiar en ti mismo, confiar que tú puedes. A mí lo que me ha hecho de nunca tirar la toalla, por muy difícil que se haya puesto el camino, al final es la fe que he tenido en mí mismo, ¿no? Y en pensar que era capaz. Yo dije, bueno, mientras yo confíe en mí, me da igual que no confíe en nadie más. Mientras yo piense que sea capaz, pues voy a seguir y bueno, el no rendirme es lo que me ha hecho de llegar hasta este día. Y sobre todo también pues acumulando premios en tu carrera como novillero, ganaste el circuito de novillada, en fin, son cosas que respaldan pues esa creencia en ti mismo y que te dan confianza, sobre todo. Sí, hombre, claro, al final los triunfos es lo que te dan la moral, ¿no? Los triunfos son la recompensa al sacrificio y bueno, recientemente pues he sido el ganador del circuito de novilladas de Andalucía, que es un certamen organizado por la Fundación Toro de Lidia, que está haciendo una labor por los novilleros estupenda, ¿no? También patrocinado por la Junta de aquí de Andalucía y oye, el ganar ese certamen pues me ha permitido en un año como este, oye, relanzar un poco mi carrera, que mi nombre volviese a sonar y oye, darme la oportunidad de poder torear pues bueno, bastante en un año tan importante y llegar preparado a la alternativa. Hablando ya del sábado, ¿cómo imaginas? No sé si imaginas o lo tienes en la cabeza cómo quieres que sea ese día o no sé, o lo has pensado tan siquiera. Sí, hombre, se piensa mucho. Piensa muchas cosas, ¿no? Claro. Muchas cosas por la cabeza, pero al final lo único que pido es poder disfrutar del día al máximo, ¿no? Porque al final la alternativa es un día en la vida solo lo vas a vivir una vez, después, mira, podré venir de matado de toros a Sevilla más tarde, pero al final siempre será, pues, oye, una tarde más, y el día de la alternativa, pues, al final es un día en la vida y quiero disfrutarlo, bueno, estos momentos son para disfrutarlos también, porque al final
tarda en llegar el día, cuando te das cuenta estás en el hotel quitándote el vestido y ya ha pasado, ¿no? Aunque triunfe, aunque salga todo redondo, pero al final ya, cuando te das cuenta, ha pasado el día. Y oye, creo que es un día muy bonito y quiero disfrutarlo al máximo. ¿Tú qué deseas? Cuando llegues al hotel, tú lo has dicho, cuando llegues al hotel a quitarte el vestido, ¿tú qué piensas o qué quieres que haya pasado o qué deseas, sueñas? Cuando llego al hotel, lo que deseo, fuera parte que haya llegado el triunfo o no, que bueno, pues todos los días queremos tener el triunfo, pero a veces, pues bueno, hay otros factores, como la suerte, como el toro, que no están en tu mano. Pero lo que yo siempre deseo cuando llego al hotel y me quito el vestido de torear es la satisfacción de haberme entregado y de no haberme guardado nada, ¿no? Que si el triunfo no ha llegado, que no ha sido por mí. Esa creo que es la sensación que yo busco todos los días cuando me visto de torero. Te vas a vestir en el Colón, ¿no? En el Hotel Colón, sí. También un hotel... Bueno, un hotel emblemático de aquí de Sevilla y histórico de todo, donde se han vestido todas las figuras del toreo. ¿La familia qué te dice? ¿Está nerviosa también por el que llegue el día o bueno, te ve tranquilo y en cierto modo pues tienen también esa tranquilidad? Sí, hombre, a ver, sus nervios pues también los tendrán, ¿no? Pero bueno, al final ellos están viendo que voy a cumplir mi sueño, mi familia ha luchado mucho también porque... Por eso también mucho sacrificio por parte de la familia. Claro, muchísimo, ¿no? Mis padres, bueno, sí, creo que sin ellos no hubiese sido capaz de llegar hasta aquí. Y oye, pues claro que tienen esa presión, ¿no? Porque me ven la responsabilidad también que tengo, lo que me juego, pero bueno, al final... me están viendo de cumplir un sueño y oye, pues ahora mismo estamos todos en una felicidad plena. Claro, porque tú cuando dijiste, al principio, bueno, se lo tomarían, tú pensaste muy jovencito, se lo tomarían un poco, bueno, el niño que quiere, bueno, es un juego, ¿no? Pero cuando ya lo ven que te lo estás tomando en serio, no sé, sobre todo las madres que ahí tienen un poquito más de temor, ¿a ti te dijeron algo o te apoyaron siempre desde primera hora? O... No, a mí desde primera hora siempre me han apoyado, ¿no? En todas las decisiones que he tomado y bueno, a ver, pues claro que lo pasan mal, ¿no? Tanto mi madre como mi padre también muchísimo, pero al final nunca han intentado de quitarme esta idea de la cabeza, desde niño nunca, siempre han estado ahí al pie del cañón y bueno, pues algo que tengo que agradecerle mucho. Bueno, compartes cartel con Manzanares y con Roca Rey, también un lujo, ¿no? Sí, hombre, un lujo y un privilegio. Al final son dos máximas figuras del toreo actual y bueno, el maestro Manzanares al final es uno de los toreros en los que más me he fijado siempre, ¿no? Y sin tener la suerte de conocer a su padre, pero el maestro Manzanares padre creo que es el torero que más me ha marcado, ¿no? Por esa personalidad y él, no sé, como el que he tenido siempre como espejo y oye, el figurón del toreo que es su hijo, poder decir que es el padrino de mi alternativa, pues oye, creo que es un privilegio muy grande. Y luego el maestro de Roca Rey, pues creo que está ahora mismo en la cúspide del toreo, bueno, la temporada que está echando y que pueda estar como de testigo en un día tan importante para mí, pues oye, estoy muy feliz y muy orgulloso por ello. Puede estar un poco... está Roca Rey que está magnífico, pero la fusión entre los dos puede ser el torero perfecto, un poquito de Manzanares, la valentía de Roca Rey, no sé, ¿lo ves así o cómo? Bueno, yo creo que el torero me han dicho perfecto... que tú más o menos a una cosa de los dos, me han comentado. Al final el torero perfecto creo que es muy difícil, ¿no? de existir, porque al final cada uno tiene su concepto, ¿no? Y sí es verdad que cuando uno empieza, pues oye, al final te fijas en la figura, intentas de coger pues lo que más te llene de cada uno, pero siempre, por lo menos en mi caso, lo que trato es de buscar, oye, mi concepto y con mi personalidad interpretar el toreo que yo sienta, ¿no? Expresarme a mi forma y oye, pues, como digo, pues te vas fijando en matices de la figura, ¿no? En quién te vas a fijar si no, pero siempre adaptándolo a tus ideas y a tu personalidad. Porque además el toreo es muy de sensaciones, es muy de cuando tú entras a la plaza y empiezas a tener sensaciones, sale el toro, tienes sensaciones, ¿no? Es muy así, ¿no? Quizás, ¿no? Claro, y de inspiración también, ¿no? Tiene momentos, hay plazas, hay sitios que te inspiran más que otras y es lo que, bueno, al final el torero es un artista y un artista para crear una obra pues tiene que estar inspirado, ¿no? Y los toros, las ganaderías, Vitoriano del Río, Pedro Domé, ¿qué te dicen la ganadería?
Pues bueno, en este caso la ganadería que yo voy a matar va a ser la de Vitoriano del Río y bueno, creo que es una de las ganaderías que está ahora mismo en mejor momento en la actualidad, ¿no? Creo que sobre todo porque bueno, porque lo está demostrando durante el año los toros tan buenos que está echando y oye, al final pues es un privilegio, ¿no? De verte anunciado con una ganadería de esta categoría, ¿no? Al final es una ganadería de primera para la figura y al final, bueno, todo lo que envuelve el cartel pues es un privilegio. Hombre, el día de la alternativa está para disfrutar, lógicamente, como tú lo has dicho, pero no sé si también por el escenario, como hemos hablado antes, por el cartel, ¿sientes un poquito de presión o ese día está simple y llanamente para disfrutar, para vivir el momento, para vivir el día, para, bueno, pues posteriormente celebrarlo con los tuyos, porque es un día grande, porque al final marca tu carrera? No sé si también hay un poco de presión en ese sentido. Hombre, presión, por supuesto, hay muchísima presión, ¿no? Y mucha responsabilidad. Pero al final, como he dicho antes, yo he intentado de trabajar de que no me pueda esa responsabilidad, ¿no? De evadirme un poco de ella para poder disfrutar. Al final, si te dejas de llevar por la presión y por la responsabilidad, no disfrutas el día, ¿no? Y creo que la alternativa pues es un día para disfrutarlo, ¿no? Todos los días torear en Sevilla es lo más bonito del mundo y aunque la conozco bien y he toreado varias veces, pero creo que cada vez que he vuelto a entrar parecía que era la primera, nunca te llegas a acostumbrar. Y por eso digo que la alternativa lo que trato es de disfrutarlo, de saborear cada momento desde que me levante hasta que me quite el vestido en el hotel, como he dicho antes. Por supuesto que hay responsabilidad, que hay tensión, porque me hace falta mucho un triunfo importante, pero como digo, bueno, pues eso será lo que Dios quiera. Voy a intentar de no guardarme nada y de entregarme y de disfrutar, sobre todo. Y además con unas ganas tremendas que tiene el público de volver y de estar en la plaza. El papel está vendido, creo. Eso también es un escenario que motiva mucho más, ¿no? Tener a la maestranza llena, ¿no? Sí, hombre, claro. Esa expectación pues a ti te hace ilusionarte también. Aumenta la responsabilidad, pero bueno, también la ilusión. Y como digo, oye, yo he toreado varias tardes en Sevilla, pero al final siempre ha sido midiéndote con compañeros de tu nivel y bueno, pues las novilladas, aunque va gente, pero no se llena la plaza como se va a llenar el sábado y torear en Sevilla con el cartel de novillete no he colgado, yo que lo he vivido de espectador en el público y me ha impresionado, pues estoy loco por vivir esa sensación vestido de torero, ¿no? Que sea yo el que esté abajo y que aquello no quepa un alfiler. Creo que tiene que ser muy bonito. Cuando tú estabas en el público, en la grada, en el banco sentado, ¿había siempre o ha habido siempre algún momento en el que tú has dicho, me encantaría estar ahí abajo y vivir ese momento? No sé si cuando se produce ese silencio majestuoso y te diriges al toro, cuando escuchas los aplausos, no sé, ¿hay algún momento que tú hayas dicho en la grada, este momento lo quiero vivir yo? Sí, hombre, en Sevilla cada vez que me siento en el tendido he sentido envidia sana por el que estaba abajo, ¿no? Como digo, torear en Sevilla es de las sensaciones más bonitas que he tenido en mi vida, ¿no? Esa plaza, ese color, esa gente, como ese silencio y cuando suenan esos goles en Sevilla, como suena. Al final, yo cada vez que toreo en Sevilla no me cambiaría por nadie. Para llegar a la alternativa y a la maestranza nunca se está preparado, pero bueno, tú llevas 19 novilladas, si no me equivoco, que es un pozo importante, es una experiencia importante, ¿no? Sí, hombre, creo que casi un año muy importante en el que he podido torear bastante, he toreado 17 novilladas y bueno, al final pues te hace de llegar más rodado, aunque al final son días tan importantes que piensas que toda la preparación que tengas es poca, pero como digo, como torero me coge muy cuajado y muy preparado y sobre todo muy maduro también, ¿no? Como hombre y como persona. Físicamente ya te vemos, un pincel, tiene que estar siempre, pero mentalmente ¿cómo se prepara un torero? Porque no tiene que ser fácil también, ¿no? Hombre, claro, un torero tiene que tener la mente muy preparada y muy despejada, ¿no? Pero creo que va todo un poco encaminado. Cuando tú te ves preparado físicamente, pues al final la mente pues la tienes preparada también, ¿no? Creo que lo principal es el físico, porque para estar delante de un toro pues tienes que estar muy bien muy preparado, muy fuerte. Y cuando tú te ves con esa preparación, pues quizás pues tienes la mente más
más despejada, ¿no? Que es lo que te da la confianza. Claro, lo que te da la confianza, tu preparación. Oye, yo no... Tienes que disfrutar primero de tu alternativa el sábado, y aquí en Sevilla sobre todo, pero ¿ya piensas en Madrid? ¿Ya piensas cuándo puede ser esa presentación en Madrid? No sé si eso lo has pensado, lo has meditado o ya tienes alguna idea. A ver, todo se te pasa por la cabeza, ¿no? Este año me he presentado como novillero, he toreado 2 tardes en Madrid, y hombre, al final la confirmación en Madrid pues, es otro paso muy importante en la carrera de un torero, pero como he dicho, todas las veces que me han preguntado estos días qué pasará después de la alternativa, qué hay pendiente, pues sinceramente ni me lo he planteado, porque tener después del día 24 no tengo nada, y lo que será... lo que habrá después pues no lo sé, porque estoy enfocado en disfrutar tanto ese día. Oye, está claro que ¿qué voy a querer? Pues tener un triunfo, el año que viene volverme a anunciar en Sevilla, estar en todas las ferias, pues lo que soñamos todos, ¿no? Pero como digo, al final, oye, hay a veces factores que no están en la mano de uno, y creo que hay que vivir yo la temporada y mi carrera siempre la he vivido tarde a tarde, y ahora pues estoy enfocado en el día 24, en disfrutarlo, en que tenga que pasar lo que tenga que pasar, y bueno, pues ya después seguirán viniendo cosas. Para el verano que viene seguro, ya te lo digo yo. Tú no lo ves, lo digo yo, pero seguro que sí. Muchas gracias, ojalá Dios quiera. Sí, yo lo veo clarísimo, Oye, y hablando de ese día, ¿cómo va a ser? ¿Te levantas por la mañana, desayunas tranquilo? ¿Cómo es ese ritual? Que a mí me fascina totalmente. Bueno, pues al final cuando toreo en Sevilla es un poco diferente a otros días, porque si toreas pues lejos, pues oye, sales de viaje con la cuadrilla, vais todos juntos, pero yo particularmente cada vez que toreo en Sevilla, como vivo muy cerca, aquí en Alcoya, pues me vengo solo, la cuadrilla se viene más temprano al sorteo, oye, yo me levanto a la hora que me levante, desayuno tranquilo en casa, preparo mis cosas y me vengo ya tranquilo a descansar al hotel, luego al almuerzo con la cuadrilla, todos juntos y bueno, pues luego a descansar hasta la hora de vestirme. Pues Juan Pedro, Calerito, muchísimas gracias por venir. Oye, tú tienes la alternativa el sábado, pero nosotros la hemos vivido hoy porque no habíamos entrevistado a ningún torero todavía en el magazine, así que nos estrenamos contigo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Pues lo dicho, toda la suerte del mundo el sábado y nosotros la viviremos y la disfrutaremos contigo. Muchas gracias. Gracias, amigo. Bueno, nos tenemos que marchar, nos marchamos ya, deseándoles que pasen una feliz tarde y mañana más cositas, estaremos por aquí en Sevilla TV. Hasta luego.